Oremos. Señor, te pedimos que ante todo tú en esta noche nos hables al corazón, que realmente sea tu palabra la que nos convenza de la suficiencia de tu palabra. Señor, tú sabes la motivación de nuestro corazón, por qué hemos venido aquí. Tú sabes, Señor, que ante todo nos mueve un amor profundo por ti, por tu obra, por tu iglesia, por tu reino. Y te pedimos que tu Espíritu esté presente en esta noche para abrirnos los ojos y conocerte y maravillarnos más de ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. En la charla en esta noche quisiera dar una vista general de lo que es la consejería bíblica. Por eso lo hemos titulado 9 rasgos o 9 características de la consejería bíblica. Tenéis al final de vuestro manual un pequeño esquema. Debería estar al principio, pero se nos ha colado detrás. Está al final, donde os puede ayudar a tomar notas y sobre todo a ir llenando esos espacios en blanco para reunir esas 9 características de una consejería bíblica. 9 características sin las cuales no podemos hablar de consejería bíblica. Son 9 rasgos de la personalidad de lo que es la consejería bíblica o del ADN de lo que llamamos consejería bíblica. Y vamos a hacer una vista muy general. Mañana vamos a entrar mucho más en detalle y en concreto sobre qué es esa doctrina de la suficiencia de la palabra y la importancia de la suficiencia de la palabra. Pero lo que vamos a hacer esta noche es casi una vista de pájaro. Es como si visitáramos un país, pero no os voy a dejar aterrizar y caminar por él, sino que lo vamos a ver desde una avioneta y vais a poder ver dónde están los ríos, las cascadas, las montañas, los llanos, y luego vamos a salir de él. Así que a vista de pájaro vamos a estar viendo esos 9 rasgos de una consejería bíblica. En primer lugar, ¿por qué este tema? ¿Por qué es importante la consejería bíblica? ¿Por qué creemos que merece la pena el esfuerzo que estamos tomando en ello? Puede que hayamos venido esta noche a este seminario intensivo con diferentes motivaciones en nuestro corazón. Algunos de vosotros habéis venido para ser aconsejados. Realmente habéis venido pensando, yo necesito escuchar de la palabra porque sé que hay cosas en mí que necesito cambiar y no he encontrado respuestas y espero que la palabra realmente me ayude a encaminar. Tengo preguntas sobre quién soy, qué hago aquí, qué hacer con este problema con el que tengo, qué hacer con el sufrimiento, dónde está la respuesta. ¿Qué piensa el Señor sobre lo que yo estoy viviendo? Algunos tal vez hayáis venido solamente por curiosidad, a ver qué es eso de la consejería bíblica. O seguramente os habéis adentrado un poco en el tema y habéis visto las respuestas que el mundo ofrece sobre el sufrimiento humano y habéis visto que no concuerda con la palabra de Dios y hay muchos enigmas, hay cortocircuitos espirituales. Esto no funciona, yo necesito aclarar las cosas. Voy a ver qué enseñan en este taller de consejería bíblica. Y luego hay un tercer grupo de vosotros que ya os habéis encontrado con la realidad de lo que significa ministrar la palabra. Muchos de vosotros sois pastores o maestros o predicadores o diáconos y os habéis encontrado en el día a día de tener al otro lado de la mesa a alguien que está sufriendo. Crisis matrimoniales, jóvenes con problemas. Y os habéis encontrado con esa necesidad de decir, Señor, ¿cuál es la respuesta para esto? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo encamino? ¿En qué dirección debo ir? Y os habéis encontrado como nadie con la profunda necesidad de ser equipados, preparados en lo que es la consejería bíblica. A todos, sea cual sea tu caso, tal vez estés pensando, yo soy de los 3. Bienvenidos, porque al fin y al cabo estamos aquí para crecer, para aprender, para escuchar de la palabra del Señor y para que la palabra nos capacite. Es increíble lo importante que es este tema y, hermanos, es increíble a veces lo ignorado que es este tema. Muchos jóvenes van al seminario y son capacitados en historia de la iglesia, en sistemática, en exégesis, en griego, en hebreo, y luego van a pastorear una congregación y lo primero que se encuentran es, wow, a mí nadie me ha enseñado qué hacer con esto, con esta situación. Y resulta que no es algo esporádico, sino que es el día a día del ministerio. Continuamente tengo que hablar con personas que están con luchas, con problemas, con dificultades,
¿Y qué dice la palabra del Señor? Es increíble, digo, cómo se obvia el asunto y muchas veces nos encontramos con ese sentimiento de incapacidad que nos lleva a descansar en la consejería del mundo, a tirar de los libros de psicología que hay ahí fuera o a enviar a nuestros feligreses al psicólogo evangélico que haya más cerca. Y ese no es el plan de Dios para la Iglesia. Consejería bíblica es algo fundamental para el ministerio cristiano y diríamos más, es la mayoría del ministerio cristiano. La mayor parte de nuestro ministerio estamos hablando cara a cara, de tú a tú, sobre asuntos personales del alma. Si no hay consejería bíblica, la Iglesia ha perdido su misión y no estamos cumpliendo con la gran comisión. No estamos cumpliendo con nuestro llamado. De forma muy resumida, quisiera que viéramos esas 9 características, 9 rasgos de la consejería bíblica. La consejería bíblica, tal como la definimos hoy, fue redescubierta en los años 70 por Jay Adams, que viene a ser el Martín Lutero de la consejería bíblica, y con su libro Capacitado para orientar. Y básicamente el planteamiento, el enfoque es el siguiente: ¿cómo ha cuidado la Iglesia del Señor las almas de los cristianos durante 2000 años antes de que apareciera la psicología? Porque la psicología tiene apenas 200 años de historia. ¿Qué es lo que la Iglesia del Señor ha hecho siempre? ¿Cómo hemos aconsejado? ¿Cómo hemos dirigido? Cuando leemos los puritanos ingleses, a los cuales se llamaba los médicos del alma, Richard Sibbes, Richard Baxter, John Flavel, realmente los lees y dices, esto es consejería bíblica profunda, hablando a los corazones. Y a modo de introducción quisiera que meditáramos en estos 9 rasgos y en la importancia de ellos, porque estamos hablando de la mismísima esencia del ministerio cristiano. Hay iglesias, pastores, denominaciones que pueden diferir en diferentes asuntos. Puede que los que estamos aquí tengamos diferentes ideas sobre escatología, o sobre bautismo, o sobre ministerio o gobierno de la Iglesia, o sobre la continuidad de los dones. Pero espero que todos estemos de acuerdo, al menos después de este fin de semana, que la consejería bíblica es innegociable, es vital. Si no tenemos consejería bíblica, no hay ministerio. No hay ministerio. Afecta completamente, profundamente, todas las áreas de lo que es la vida de la Iglesia. Es la mismísima esencia de lo que la Iglesia es, hace y cree. Sin más, vamos a ver estos 9 rasgos. Si os perdéis en alguno, luego me preguntáis, ¿sí? El primero, fundamental, es un entendimiento bíblico de la misión de la Iglesia. Un entendimiento bíblico de la misión de la Iglesia. Porque consejería bíblica es discipulado. Y hemos sido llamados a hacer discípulos. Es nuestra misión como Iglesia del Señor. Hacemos consejería bíblica cada vez que estamos ministrando la palabra. Estamos haciendo discípulos cuando estamos enseñando la palabra. Y enseñamos la palabra en la escuela bíblica, enseñamos la palabra al predicar el domingo desde el púlpito, enseñamos la palabra en grupos pequeños, enseñamos la palabra conversando con un hermano en una cafetería, enseñamos la palabra cuando respondemos a un email que alguien nos escribe respecto a un tema de la fe. Enseñamos la palabra cuando un compañero de trabajo que no es creyente nos pregunte, oye, tú eres cristiano, ¿qué piensas de esto? Estamos haciendo discípulos, estamos haciendo consejería. Y como labor espiritual, la consejería bíblica va más allá de lo que llamamos formalmente consejería. Hermanos, consejería bíblica no es solo cuando quedas con el pastor el domingo a las 5 de la tarde en su despacho. Consejería bíblica es cuando una amiga te pregunta, lo estoy pasando muy mal en mi matrimonio, ¿podemos quedar y conversar? Porque todos somos consejeros y todos somos aconsejados, no podemos librarnos de ello. La gran pregunta es, cuando abres tu boca y ayudas a aquella persona y diriges su vida, ¿de dónde viene ese consejo? ¿Viene de Dios? ¿Está fundado en la palabra? ¿Es lo que el Señor quiere que digamos? Por tanto, hay una consejería formal, pero hay una consejería
informal y todos estamos continuamente siendo formados en nuestra forma de pensar. Se produce consejería cuando un joven está viendo una serie Disney en la televisión. Le están comunicando una cosmovisión sobre la vida. La música que escuchamos, las revistas que leemos, las películas que vemos, la televisión, las conversaciones con los amigos. En todo momento estamos recibiendo información sobre cómo vivir la vida y qué es importante en la vida. Y nosotros como iglesia tenemos el llamado de predicar la verdad de la palabra para que aquellos que escuchan reciban la verdad de la palabra y empiecen a pensar como Dios piensa. Ver la vida como Dios la ve. La misión de la iglesia no consiste solamente en el evangelismo. ¿Cuál es la gran comisión, hermanos? ¿Hacer creyentes? No. Hacer discípulos. No es solamente el evangelismo, no es solamente ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y si se convierten, qué bien, ya habéis hecho el trabajo. No, es si se convierten, los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Nuestra misión es hacer seguidores de Jesús, discípulos del Señor Jesucristo, que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Así que la misión de la iglesia es hacer discípulos, y hacer discípulos implica que vivan la vida como Jesús nos ha enseñado. Y eso supone consejería bíblica. No somos llamados a convertir gente para enviarla al cielo. Somos llamados a que la gente se entregue a Cristo para vivir en esta tierra como Cristo nos ha dicho que vivamos, en todas esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Llamados a hacer discípulos, seguidores del Señor Jesús que aprenden y viven su palabra. Un discípulo es alguien que cada vez piensa más como Cristo Jesús, siente más como Cristo Jesús, vive más como Cristo Jesús. Alguien que está formando en sí la mente del Señor Jesucristo, que busca agradarle, glorificarle en todo en su vida, en los buenos momentos y en los malos, en medio del dolor y en medio de la tormenta. Así que sin consejería bíblica no hay gran comisión. No estamos cumpliendo con nuestra labor. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Y esa tarea de hacer discípulos nosotros le damos diferentes nombres según el contexto y según el lugar. Si hacemos discípulos desde el púlpito le llamamos predicación. Si hacemos discípulos en un contexto interactivo, le llamamos escuela bíblica. Si hacemos discípulos de forma preventiva, le llamamos discipulado. Y si hacemos discípulos de forma paliativa, o sea, cuando alguien ya se encuentra en medio del sufrimiento, del dolor, de la dificultad, o como a mí me gusta llamarlo, el discipulado en medio de la tormenta, es lo que llamamos consejería bíblica. Pero la verdad es una, la verdad de la palabra de Dios. Somos llamados a hacer discípulos, a reorientar sus vidas para acercarlos al Señor Jesús. Así que la consejería bíblica es misión de la iglesia, porque consejería bíblica es otro nombre para el discipulado. Y somos llamados a hacer discípulos. Es lo que el Señor nos comisionó. Id y haced discípulos a todas las naciones. La segunda característica, segundo rasgo de la consejería bíblica es el carácter cristocéntrico del consejero. Carácter cristocéntrico del consejero. Hermanos, según el mundo, no es importante el carácter. Según el mundo, el énfasis no es ese. El énfasis es el conocimiento. El conocimiento de una técnica que puedes usar en cualquier persona. Si alguien ha sido entrenado en una buena universidad, si tiene muchos años de experiencia usando una filosofía de ayuda, entonces el mundo lo ve como un consejero competente. No importa su carácter, no importa su matrimonio, no importa sus hijos, no importa su testimonio, no importa su vida. Es una técnica. Desde el punto de vista bíblico es exactamente lo contrario. ¿Sí? Y si no recordar las cualificaciones
para los diáconos y para los pastores. Dice que sea el pastor apto para enseñar, ha de conocer las Escrituras y ha de tener didáctica, ha de saber manejarlas, enseñarlas, pero todos los requisitos son respecto a su carácter y respecto a su vida privada, su hogar, su matrimonio, su testimonio, sus hijos, su testimonio respecto a los que no son creyentes, etc. En mis años de estudiante en la Facultad de Psicología, sí, soy psicólogo no practicante, o psicólogo convertido a la consejería bíblica. En mis años de estudiante, una de las muchas cosas que me impactaron y que me hicieron alejarme de la psicología secular fue conocer a mis compañeros y ver lo desastrosas que eran sus vidas. Y ver que nos acercábamos al día de la graduación y que el Estado les iba a dar licencia para aconsejar. Y yo dije, Dios mío, yo ni muerto me pongo en sus manos. Es que si monta una consulta, yo me pongo en la puerta para decirle a todo el mundo que no entre. Ese desastre de vida. Pero el énfasis del mundo es exactamente lo contrario. Da igual cómo tú vivas, has de manejar una técnica. Desde la palabra del Señor, exactamente lo contrario. Ha de haber un testimonio que respalda que todo aquello que estás enseñando está vivo en ti. El hecho de ver la consejería como una labor espiritual de la Iglesia y verlo como parte del ministerio de la Iglesia lo sitúa exactamente en la Gran Comisión. Y entonces sitúa el carácter del consejero en primer plano. No se trata de vivir vidas perfectas, pero se trata de descansar en los recursos de Dios, en los criterios de Dios, en la palabra de Dios. Somos instrumentos del Espíritu de Dios. Así que Dios usa para sus fines el poder de su palabra a través de instrumentos frágiles, humanos, en sus manos. El consejero bíblico es, en primer lugar, un cristiano cuya conversión, cuya madurez, cuyo conocimiento de la palabra es evidente. Y es aquello lo que Dios va a utilizar para ser de ayuda a los más débiles. Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que todo cristiano y todos vosotros que estáis aquí presentes, que tenga el deseo, la inquietud de ser el día de mañana un consejero, una consejera en las manos de Dios, ha de velar por el fruto del Espíritu en su vida y por crecer en conocimiento de la palabra. Y ahí están las cualificaciones de los pastores y de los ancianos y de los diáconos, que son buenas para todos nosotros. Si son buenas para los pastores y para los diáconos, son buenas para todos nosotros. Eso es el carácter que debemos procurar, esos rasgos de carácter que nos da la palabra. No descansemos en una técnica, sino en ser esos instrumentos que el Señor quiere que seamos, para que Él nos use en las manos de Dios. Un instrumento humano que crece en amor, en santidad, en conocimiento, en inteligencia espiritual, en cómo aplicar las Escrituras. En tercer lugar, tercer rasgo, la consejería bíblica descansa en la suficiencia de las Escrituras. Y vamos a dedicar todo el día de mañana a este tema. Muy brevemente, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no tiene error, es perfecta, es suficiente para lograr todo aquello que se propone, para cambiarnos de la manera en que Dios se propone cambiarnos. Y dice también el Salmo 19 que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, es fiel, que hace sabio al sencillo, es recta, que alegra el corazón, es pura, que alumbra los ojos, es limpia, que permanece para siempre, es verdadera, es justa. Así que en la palabra de Dios tengo lo necesario para mi vida de oración, para crecer en la fe, para servir al hermano, pero la vida cristiana va más allá. En las Escrituras tengo lo necesario para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen miembro de mi iglesia, un buen ciudadano.
En la palabra de Dios tengo lo necesario para responder bien cuando me hacen mal, para honrar al Señor aún en mi tiempo de angustia, para responder con gozo en medio de las aflicciones, para honrar a Dios en cualquier circunstancia en la que yo esté viviendo, en los momentos de dificultad. Cómo luchar con la ansiedad, cómo educar a mis hijos. Todo aquello que el mundo llama problemas psicológicos, nosotros lo podemos etiquetar, llamar espirituales, porque la palabra de Dios habla respecto a ellos. Y hay cristianos que son capaces de asumir la inerrancia de la Biblia. Sí, la Biblia no tiene error, pero luego toman la Biblia y la recluyen, la dejan en un rincón y dicen que solamente es útil para ciertas cosas en la vida. Y nosotros creemos que es suficiente para todo aquello que se propone. La Biblia no es suficiente para construir un puente sobre el río Besós, pero es que no es la intención de la Biblia, construir un puente sobre el río Besós. La intención de la Biblia es que vivamos vidas que agradan a Dios en cualquier circunstancia. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Si no estamos convencidos de la suficiencia, se acabó la consejería bíblica. Estaremos haciendo cualquier otra cosa. Estaremos dejando las puertas de la iglesia abiertas para que entre la consejería del mundo. Libro de psicología, conferencias de psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha sucedido en la gran mayoría del pueblo evangélico, tristemente. Y quisiera dejaros muy resumidamente, tres maneras en las cuales la psicología entra en la iglesia y cuál es el resultado. En primer lugar, cuando la psicología entra en la iglesia, el evangelio es aguado. Tenemos un psicoevangelio lleno de humanismo, de autoestima, que infla el ego. En segundo lugar, las iglesias se van llenando más y más de gente impía. Gente que no lucha con el pecado porque cree la mentira de la psicología que no han de luchar contra el pecado porque están enfermos. Y la iglesia se va llenando cada vez más de mundanalidad. Y el tercer lugar, otro resultado de no creer en la suficiencia de la palabra y dejar la puerta abierta para que entre la psicología del mundo, es que los pastores perdemos nuestro oficio, nuestra misión, nuestra labor, nuestro rol. Cada vez estamos menos y menos involucrados en la vida de nuestros feligreses. Y los vamos enviando cada vez más y más al psicólogo más cercano. Por tanto, el pastor deja de hacer de pastor. Eso es lo que sucede, hermanos. Y quisiera romper aquí otro mito. Vamos a romper muchos mitos. Si aguantas la conferencia de hoy, vienes mañana seguro. No existe tal cosa como la psicología cristiana. No existe tal cosa. Por supuesto, todos los profesionales tienen sus límites éticos. Si eres un cristiano y eres carpintero, hay cosas que vas a hacer, cosas que no. Si eres cristiano y eres abogado, hay cosas que vas a hacer y cosas que no. Si eres médico y eres cristiano, en tu ejercicio de la medicina, todos llegamos un día, una hora, un momento en el cual tenemos un dilema ético. Pero eso no quiere decir que yo haga medicina cristiana, ni abogacía cristiana, ni si soy pastelero y hago un pastel, haga un pastel cristiano. Entonces, los psicólogos que hacen psicología no hacen psicología cristiana, hacen la psicología del mundo. Exactamente, conductismo, psicoanálisis, terapia familiar, sea cual sea la escuela que ellos han estudiado, hacen eso. Con un límite o con un tope ético, evidentemente, como todos nosotros, aunque estés vendiendo en una frutería, todos tenemos nuestra ética como cristianos, por supuesto. Pero no existe la psicología cristiana. No hay tal cosa. Lo que la Iglesia ha hecho es dejar de hacer su labor para entregar los asuntos del alma en manos de los psicólogos. Y aquí es donde cito muchas veces esta frase de Howard Morer, un psicólogo humanista. No lo dijo un cristiano, lo dijo un psicólogo humanista al ver lo que estaba pasando en el pueblo evangélico. ¿Ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? Espero que te haya llegado hasta el alma como un puñal.
y te mueva como a mí me movió esta frase. Y los que defienden que la psicología es una ciencia dicen, toda la verdad es verdad de Dios, sí, pero se han olvidado de que toda la mentira es mentira del diablo. No estamos en contra de la ciencia, estamos en contra de que llamen a las psicoterapias ciencia, porque son filosofías de vida. Y si bien hay campos en los que la psicología tiene mucho que aportar y podemos leer sobre la psicología de la educación, psicología industrial, psicología del trabajo, cuando la psicología lo que pretende no es solo describir la conducta humana, sino responder a las inquietudes del corazón de las cuales habla la palabra, la psicología se está entrometiendo en la misión de la Iglesia. Eso es intrusismo profesional y nosotros estábamos antes. Hace 2000 años que hacemos pastoral. Las Escrituras pueden parecer que no son suficientes, hermanos, porque la psicología del mundo ha acuñado sus propios términos. Agorafobia. Venga, búscalo en tu concordancia, a ver si lo encuentras. Agorafobia. No dice nada la Biblia sobre agorafobia. La Biblia no es suficiente. Pero si fobia es temor, vamos a empezar a buscar lo que dice la Biblia sobre el temor. No, si te explica el origen del temor. Escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Adán y Eva fueron los primeros que tuvieron agorafobia y se escondieron. Cuando la psiquiatría y la psicología acuñan sus propios términos para dar respuesta a las propias enfermedades que ellos mismos han acuñado, entonces parece que la Biblia no dice nada. Pero vamos a hablar en lenguaje bíblico y veremos cómo la palabra tiene respuesta. La Biblia es suficiente para aquello para lo cual nos ha sido dada, que vivamos glorificando a Dios aquí en la tierra. En cuarto lugar, voy un poco más ligerito, que solo voy por el 4. En cuarto lugar, un aspecto fundamental es la santificación progresiva. Cuando hablamos de santificación, hay muchos aspectos. Hay una santificación inicial, cuando nos convertimos al Señor, somos hechos santos, somos apartados para Él. Luego hay una dimensión progresiva, vamos luchando con el pecado, vamos creciendo en santificación a lo largo de nuestra vida y aquellos ídolos y tentaciones que nos persiguen, vamos haciéndonos fuertes con el poder del Señor para vencerlos y esto dura toda la vida. Y la victoria plena será en la gloria. Hay un aspecto final de esa santificación. Cuando estemos en la presencia del Señor seremos perfectamente santos. El pecado será derrotado por completo. Nada impuro entrará en la ciudad celestial. El creyente ha sido santificado al ser apartado para Dios, pero está siendo santificado por el Espíritu Santo porque ha de cambiar muchas cosas en su interior, su carácter, sus sentimientos, sus metas, y forma el fruto del Espíritu en él. Así que el cristiano no puede decir, es que yo soy así. Ay, ¿cuántas veces lo has dicho? Arrepiéntete en polvo y ceniza. Es que yo soy así. ¿Cómo que tú eres así? Es que así soy yo. No, nadie es. Tú y yo estamos siendo. El único que puede decir yo soy es Dios. Tú y yo no somos. Estamos siendo. Ya sé que es muy raro presentarse y decir, hola, me estoy siendo David Barceló. Te van a decir, tú estás mal de la chaveta, necesitas un psicólogo. Digo, no, un consejero bíblico. Pero no, tú y yo estamos siendo, estamos cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque la meta es ser como el Señor Jesucristo y el pasado lo dejó atrás. Y en ese proceso de santificación es donde se da la consejería bíblica. Es ayudar al hermano, es acompañar al hermano a hacer su vida más de acorde a la palabra, ver sus dificultades como Dios la ve, para honrar al Señor en sus luchas cotidianas. Mientras la consejería del mundo se centra en cambiar las circunstancias que te rodean, la consejería bíblica se concentra en cambiarte a ti en medio de tus circunstancias. Si vas a un psicólogo, él empezará a intentar cambiar lo que te rodea. Sí, porque es que tu mujer no debería hablarte así. Sí, porque es que tus hormonas. Ya, es que tu pasado, uy, qué infancia tuviste. Es que el país en que vivimos.
Pero eso es el pecado del Edén, es echar la culpa a todo el mundo. En consejería bíblica, Dios quiere cambiarte a ti en medio de tus circunstancias. Y cuando adquirimos esa visión, nuestra pregunta es, Señor, en medio de la tormenta en la que estoy, ¿qué quieres cambiar aquí? Ahí empezamos bien. La meta de la consejería secular es la felicidad, el bienestar. La meta de la consejería bíblica es la santidad. Recuerdo una ocasión en que estaba hablando en el despacho con una hermana, la estaba exhortando porque tenía que cambiar algo en su vida y se me enfada, ¿verdad? Y me dice, ¿qué no quieres que sea feliz? Yo digo, sí, pero no es mi trabajo. Quiero que seas santa. No podemos perder nuestra meta. No, nuestra meta como cristianos no es ser felices, es ser santos. Luego hay un secreto y es que cuando buscamos la santidad encontramos la felicidad. Solamente en Cristo. Pero nuestra meta no es ser felices, es ser santos. En quinto lugar, quinto rasgo, quinta característica, la antropología bíblica. Eso es fundamental. Aquí también vamos a romper un mito. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Creemos que Dios creó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Dos sustancias. Una material, una inmaterial. Y así seguimos siendo. Dos sustancias. Una material que llamamos cuerpo o carne y una inmaterial que la palabra llama alma, espíritu, mente, hombre interior y el término preferido de Dios, porque está en todas las Escrituras, corazón, la vida interna. Pero seguimos estando compuestos, igual que Adán, de dos sustancias, una material, una inmaterial. Y no es que seamos un alma encerrada en un cuerpo, eso decían los gnósticos griegos. Es que somos un alma, somos un cuerpo, ambas cosas, en un dúplex inseparable. Y cuando el alma y el cuerpo se separan, eso se llama muerte. ¿Sí? Y esperamos en la gloria la resurrección de nuestro cuerpo, igual como nuestra alma ha sido revivida por Dios, la resurrección de nuestro cuerpo para que en cuerpo y alma podamos glorificar al Señor por toda la eternidad. Pero tú no tienes un cuerpo o tienes un alma. Eres un cuerpo, eres un alma. Ambas cosas. Así que cuando encontramos en la Biblia una expresión como 1 Tesalonicenses 5:23, vuestro espíritu, alma y cuerpo, no está diciendo que seamos compuestos de tres sustancias. Está enumerando el apóstol Pablo. Hay otros pasajes en que la Biblia enumera no tres términos, sino más. Deuteronomio 6:5 vuelve a aparecer tres diferentes, vuestro corazón, alma y fuerzas. Mateo 22:37 habla que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Son tres términos también, pero diferentes. Incluso encontramos cuatro términos. En Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en ningún momento decimos, estamos compuestos de cuatro partes. Corazón, alma, mente y fuerzas. Sin embargo, se ha instituido como una especie de mantra evangélico cada vez responder, sí, claro, porque somos espíritu, alma y cuerpo. No, hermanos, no somos espíritu, alma y cuerpo. Somos cuerpo y alma, porque alma y espíritu son sinónimos en la palabra de Dios. ¿Cómo ha entrado ese mantra evangélico? Bueno, se popularizó en los años 50 por las obras de un psicólogo cristiano, Clyde Narramore, que decía lo siguiente: si tienes un problema físico, ves al médico; si tienes un problema espiritual, ves al pastor; si tienes un problema del alma, psicológico, ves al psicólogo cristiano. Y ese mantra se ha introducido en las iglesias, ya es parte del ADN de muchas iglesias, para justificar, para legitimar que haya psicología dentro de las iglesias. Pero es una soberana mentira, una tremenda mentira.
Ese argumento tricotómico, somos espíritu, alma y cuerpo, usado por muchos autores evangélicos, es una de las mentiras más grandes de nuestro tiempo. Es falso. Lo que no es físico es espiritual, lo que no es espiritual es físico. Así que nuestras dolencias son físicas, o son espirituales, o son físicas que tienen una incidencia espiritual, o son espirituales que tienen una incidencia física, o son físicas y espirituales. Pero lo que es médico debe ser tratado por el médico y lo que es espiritual debe ser tratado por el pastor. Así que, lo siento, no hay sitio para la psicología. En absoluto. Como dice el Catecismo de Heidelberg, pregunta número 1, pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador, Jesucristo. Como dice 2 Corintios 4:16, el hombre exterior se desgasta y el hombre interior se renueva de día en día. Y el mundo observa los síntomas físicos, el mundo observa lo exterior y lo llama enfermedad. Pero nosotros observamos esos síntomas físicos y lo llamamos síntoma. El mundo observa una depresión, por ejemplo, y dice, una enfermedad, vamos a tratarla físicamente, medicación. La consejería bíblica observa una depresión y lo que observa es un cuerpo que se está expresando. ¿Pero qué pasa en el corazón? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué batalla hay dentro de ese corazón? En sexto lugar, muy importante también, hermanos, la realidad del pecado. La realidad del pecado. Algunos desde fuera de la consejería bíblica nos critican y dicen lo siguiente, vosotros los defensores de la consejería bíblica siempre estáis hablando de pecado. Siempre le estáis echando la culpa al pecado. Para vosotros todo es pecado. Bueno, yo me pregunto, ¿y si no hubiera pecado? ¿Cómo viviríamos? ¿Lucharíamos con algo de lo que luchamos? ¿Cómo sería este mundo si no hubiera pecado? El problema es que muchos desde fuera nos critican porque cuando hablan de pecado hablan de una dimensión del pecado y nosotros tenemos una visión mucho más amplia del pecado. Déjame que os describa 3 dimensiones del pecado, por la cual vienen todas nuestras dificultades. En primer lugar, el pecado con P mayúscula. La caída en el Edén. ¿Hay problemas nuestros que vienen por la caída en el Edén? Ay, Señor. Desde entonces vivimos en un mundo caído. La tierra está maldita por causa del pecado de nuestros padres en el Edén. Por eso sufrimos crisis económicas y tsunamis y catarros y sequía y cáncer. Vivimos en un mundo caído. Primera fuente de nuestro dolor, de nuestras dificultades, de nuestras luchas, el pecado con P mayúscula. En segundo lugar, el pecado con P minúscula. Mi pecado personal, porque acarreamos las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras decisiones necias. Lo que hemos hecho en nuestra vida tiene unas consecuencias y eso es innegable. Y hay una rebeldía contra Dios, y hay un ego, y hay un afán de protagonismo, y hay un egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas decisiones de mi corazón entenebrecido tienen unas consecuencias en mi vida. Pecado. Y en tercer lugar, el pecado de otros. Porque sufrimos el pecado de otros cometido contra nosotros. Somos muchas veces víctimas de las decisiones y acciones de otras personas. Robos, abusos, desprecio, mentira, infidelidades, engaños, estafas. Así que si tenemos en mente esta triple dimensión del pecado y estamos aconsejando a alguien y vemos cuándo está sufriendo por sus propias acciones, cuándo está sufriendo el pecado de otros contra él y cuándo está sufriendo por el pecado de nuestros padres Adán y Eva, sabremos exactamente cuándo hay que consolar, cuándo hay que apuntar a que mire la mano soberana de Dios sobre todas las cosas y cuándo hay que exhortarle por sus decisiones o por sus reacciones. Pero hemos de tener en mente esta triple dimensión del pecado. Creemos que el pecado ha hecho estrago en nuestras vidas y que sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el hombre es incapaz de amar a Dios, de amar al prójimo, de agradar a Dios con su vida. Así que el pecado es nuestro gran enemigo
Y necesitamos que el Espíritu de Dios cree esa nueva identidad en nosotros. Esta doctrina que llamamos la depravación total, creemos que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida. El hombre y la mujer siguen siendo imagen creada a la imagen de Dios, pero el pecado ha afectado todo lo que somos y todo lo que hacemos. Pensamos, pero pensamos mal. Decidimos, pero decidimos mal. Amamos, pero amamos mal. Sentimos, pero sentimos mal. Y repito, nos ayudará a entender cuándo hemos de consolar, paráclesis, y cuándo hemos de confrontar, nouthesis. Creemos que esta doctrina también de la depravación total nos ha de hacer desconfiar en nuestra propia percepción. Hemos de guiar a aquel que estamos aconsejando a que vea su vida como Dios la ve, no como nos la está presentando. Él mismo se está engañando a sí mismo mientras nos está explicando lo que está viviendo y sufriendo. Y esta doctrina es fundamental para entender que no hemos de escuchar sino la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar las filosofías de grandes ateos de la historia como Freud, Skinner, James? ¿Cómo vamos a escuchar a esos hombres que aborrecen al Señor cuando tenemos la palabra de Dios que es perfecta y santa y pura? En séptimo lugar, muy importante para la consejería bíblica, las dinámicas del cambio bíblico. Como decía antes, somos un corazón, somos un cuerpo, y somos un corazón que se expresa a través de un cuerpo. Cuando sentimos vergüenza, se nos ruborizan las mejillas. No hace falta que hables mucho. Te ven los coloretes aquí y te dicen, ¡ay, que te has puesto colorado! ¿Es que te gusta esa chica? ¡Ay, ya te he pillado! No hace falta que lo digas, se ve, ¿verdad? Se nos ruborizan las mejillas. Cuando tenemos nervios, nos duele algo. Todos pagamos los nervios en diferentes lugares. Uno, el estómago, ¡ay! Los niños, cuando tienen un examen y no se han preparado bien, ¿verdad? Tengo un dolor de barriga. ¿Has estudiado? O en las cervicales, o en la cabeza, o en la espalda, o... Lo somatizamos, ¿verdad? Porque el corazón se expresa a través de nuestro cuerpo. Del mismo modo, lo que el mundo llama enfermedades son expresiones de nuestro corazón. Y antes hablaba de la depresión, y el mundo lo llama enfermedad. ¿Por qué lo llama enfermedad la psiquiatría? Bueno, para empezar, porque no cree en el alma, claro. Entonces, como es un cuerpo que no funciona, vamos a darle una medicación para que sí funcione. Y entonces crean ese mito del debe haber algún desajuste químico, hormonal, un desbalance, que no se ha comprobado nunca experimentalmente, pero se da una medicación y punto. Lo que estamos haciendo es tapar un síntoma, no sabemos qué está pasando en ese corazón. ¿Por qué la persona está deprimida? Puede estar deprimida porque ha habido una pérdida, un trabajo, un familiar. Puede estar deprimida porque no se sale con la suya y está lleno de rabia y de odio. Puede estar deprimida porque tiene una rebeldía contra Dios. No sabemos, hasta que no sepamos qué pasa en ese corazón, no sabremos cómo redirigir a esa persona en su depresión. El verdadero cambio, por tanto, en consejería bíblica es cuando se da en el corazón. No nos conformamos con cambios superficiales, exteriores, sino cambio interior. No buscamos cambios en las emociones, buscamos cambios en el corazón. Y el corazón está ciego, porque no nos dice realmente lo que piensa, lo que quiere. Cuando Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, te está diciendo, tu corazón te engaña a ti. Te está diciendo lo que quieres oír. Necesitas de la palabra. Necesitamos un cambio estructural, un cambio completo en nuestro interior, pero el cambio se da desde dentro hacia afuera, no de fuera hacia dentro. Y esto nos lleva al octavo punto, la idolatría del corazón. Número 8. Dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, será como la retama en el desierto. Y luego el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Así que desde la consejería bíblica entendemos que nuestro corazón ha sido creado para confiar en el Señor, creer en el Señor, amar al Señor, pero cuando nos desviamos y nuestro corazón se va detrás de otras cosas de este mundo que ocupan el lugar de Dios, es cuando nuestra vida empieza a secarse. Y aquí Jeremías lo llama el temor a los hombres, confiar en los hombres en vez de Dios. Si tu corazón se va detrás de las riquezas, o detrás de los placeres, o de la opinión de los demás, o de la fama, o de cualquier otra cosa de esta vida, vas a ver cómo tu vida se va convirtiendo como esa retama en el desierto, cada vez más seca. Pero aquel que confía en Jehová, da igual el desierto, da igual los rayos del sol, el calor que haga, es verde y lleno de fruto. En las mismas circunstancias, verde y lleno de fruto. Atravesaban las mismas circunstancias Job y su esposa. Eran peores para Job por su sarna, pero habían perdido sus hijos y sus casas y sus siervos. Y mientras Job estaba allí en toda su integridad delante del Señor, su esposa estaba amargada, hasta el punto que se acerca a él y dice: maldice a Dios y muérete. Estaban en las mismas circunstancias, pero uno estaba verde y dando fruto para la gloria de Dios, y la otra estaba seca, como una retama en el desierto. La idolatría del corazón. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Fijémonos cómo acaba la primera carta de Juan. Juan podía haber acabado en el versículo 20 esa carta y hubiese acabado la carta de una forma apoteósica. Primera de Juan, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero no acaba ahí su carta. Juan añade un versículo, el 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Después de habernos hablado de la gloria del Señor Jesucristo, nos vuelve a advertir una vez más: hijitos, guardaos de los ídolos. Y no estaba hablando de estatuas de Baal y de Asera. Estaba hablando de esos ídolos en nuestro corazón que nos hacen poner otras cosas en el lugar que solamente le pertenece a Dios. El Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo aquello que se convierta en el centro de tu vida es un ídolo. Todo aquello que digas: si no lo tengo me muero, es un ídolo. Mi vida no tiene sentido si... es un ídolo. Vamos a descubrirlos y vamos a hacer como Gedeón. Coge la maza más grande que tengas y destrúyelos. Y vigílalos, porque volverán a salir a lo largo de tu vida y volverán a atacar cuando pienses que estás fuerte. Hay quienes entre nosotros buscamos paz, respeto, compañía, el amor de mi vida, tener hijos, un buen trabajo, que me honren, amor, seguridad, dinero y algunas cosas que incluso son respetables, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. A no ser que quieras que tu vida se convierte como una retama seca y sin fruto en medio del desierto. La idolatría del corazón. Y esto nos lleva al punto último, número 9. No podía ser de otra manera. La centralidad de Cristo. Si no, no hay consejería bíblica. Si yo ayudo a un matrimonio a que se comuniquen entre ellos, resuelvan sus conflictos, se traten con respeto y se vayan felices a casa, soy un fracaso como consejero. Porque no está Cristo. Lo único que he hecho es que un matrimonio infeliz sea un matrimonio feliz. Pero yo como pastor no soy llamado a que sean felices, sino a que sean santos. ¿Dónde está Cristo? El problema es porque discuten entre ellos porque aman alguna cosa más que a Cristo. Y porque no respetan a su esposa como un regalo de parte de Cristo. Yo necesito poner al Señor Jesucristo en la ecuación. Él es el centro, Él es lo primero, Él es la respuesta, Él es la medicina. Si no, no estoy haciendo consejería bíblica. No es cristiana la consejería por el simple hecho de ser hecha por cristianos. La consejería es cristiana porque Cristo es el centro, Cristo es la meta, Cristo es la respuesta. En la consejería del mundo hay una meta muy clara.
el bienestar. Ay, ya te encuentras bien, te doy de alta. Y punto. Y se busca el cambio por el cambio. Si ya te encuentras bien, da igual porque te encuentres bien. Si ya te encuentras bien, se acabó. No, es que estaba deprimidísimo, pero me he hecho budista y ahora soy feliz. Bien, adelante. Si eso funciona para ti, ¿te sentirías satisfecho tú como consejero? Y hay muchos cambios que realmente producen cambios sin Cristo. No, pastor, estaba que no encontraba sentido en mi vida, pero ahora me he hecho una novia que es un encanto, es un ángel. Oh, ¿estás feliz? Sí. Bueno, pues se acabó la consejería. No, ¿cómo se va a acabar la consejería? Está poniendo las esperanzas en una persona de carne y hueso cuando debería ponerlas en el Señor Jesucristo. ¿Y si se rompe la relación con esa novia? No, ahora me quiero morir. Hemos de llevar a las personas a Cristo, su confianza en Cristo, su amor por Cristo, su obediencia a Cristo, su devoción por Cristo, el carácter de Cristo, para que venga lo que venga, puedan responder a las tormentas de la vida. Hay cambios a lo largo de la vida. Como decía antes, uno puede cambiar porque tiene novia, uno puede cambiar porque se ha hecho budista, pero la meta no es la felicidad. La meta es la santidad. La gran pregunta es, como cristianos, como iglesia, ¿qué tipo de cambio queremos ver? Para la gloria de Dios, no para el bienestar de la persona. No somos una especie de cruz roja espiritual. Nuestra misión es la gloria de Dios, para su gloria. En consejería bíblica, por tanto, no aspiramos al cambio porque sí, al cambio por el cambio o al cambio por la felicidad, una especie de conversión humanista que lleva a la persona a ser más feliz aparte de Dios. Y es curioso que cuando hablamos de evangelismo, hablamos convencidos de que el evangelio puede cambiar vidas, y hemos visto cómo el evangelio puede cambiar vidas. Y hay gente que ha dejado su vida de pasado, o su vida de drogas, o el juego, o han dejado de ser infieles, o han dejado el alcohol, cambios radicales por el Evangelio, pero cuando ya somos cristianos, pensamos que el Evangelio es solo para los no creyentes. Hermanos, si el Evangelio produce esos cambios, sigamos apuntando hacia Cristo, sigamos predicando a Cristo, a los creyentes, para que sigamos cambiando. Para la gloria de Dios, cada vez más y más y más como Él. Tal como escriben en una obra dos consejeros bíblicos, Pierre y Reju. Jesucristo es el medio para el cambio. Al creer en su Evangelio, Él cambia las respuestas de nuestros corazones. Toda la sabiduría teórica y consejos prácticos en la consejería deberían promover centralmente una relación con Jesucristo por medio de la fe. Jesucristo es el objetivo del cambio, exhibir su carácter es el modelo de madurez por el cual nos esforzamos. Puede que las circunstancias no cambien y puede que los problemas no se vayan por medio de la consejería, pero Dios promete el poder para responder de maneras que reflejen confianza obediente a su Hijo. Así que en consejería bíblica redirigimos el corazón de esa adoración a los ídolos que tenemos escondidos en nuestra alma al Señor Jesucristo. De esos temores por las circunstancias de la vida a un temor reverente por Dios nuestro Creador. De esas tristezas de la vida a esa paz incomprensible en Cristo. De esa ira autodestructiva a esa confianza en su justicia divina. De ese afán de culpar todo lo que está fuera, que fácil es, ¿verdad? Enseguida echar culpa a todo lo que está fuera. A esa actitud de autoexhortación y autoexamen que expresa el rey David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu bondad inmensa, porque podías habernos dejado a nuestra suerte, pero nos has dado tu palabra. Creemos en tu palabra, confiamos en tu palabra. Es viva y eficaz.
habla a nuestros corazones. Señor, perdónanos cuando confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra opinión, en nuestra prudencia. Perdónanos cuando confiamos en las filosofías de los hombres y despreciamos así tu palabra, Señor. Te pedimos que ella sea nuestra ancla, nuestro escudo, que nos abracemos a ella, Señor, con todo nuestro ser. Que tú nos ayudes, Señor, este fin de semana, en estos días, a seguir creciendo en esa confianza en tu palabra y, Señor, seguir aplicándola a nuestras vidas. Es todo lo que deseamos. Estate con nosotros, te lo rogamos. Sé tú nuestro consejero admirable. En el nombre del Señor Jesús. Amén.